Y este día el Señor ha puesto para compartir con la iglesia, dentro de la línea, en la dimensión de los milagros, un mensaje que le he intitulado El milagro más glorioso. ¿Cómo se intitula el de hoy? Amén, el milagro más glorioso. Posiblemente la exposición del mensaje usted la va a sentir un poco diferente, una dinámica diferente a lo que ha estado acostumbrado, especialmente de parte de su servidora. Pero yo le ruego en el nombre del Señor que se mantenga sintonizado y permita que sea la palabra utilizada por el Espíritu Santo lo que ministre a la profundidad de su corazón. Señor, nos disponemos para escuchar tu palabra y en esta hora rogamos que el ministerio del Espíritu Santo prepare aún más los corazones, los entendimientos, la mente, todo nuestro ser. Nosotros nos comprometemos a utilizar el dominio propio con tu autoridad para atrapar todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento tuyo y llevarlo cautivo para que obedezca a Cristo. Y nos comprometemos a ejercer dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestro estado anímico, sobre cualquier cosa que se dé dentro o fuera de nosotros durante la exposición de la palabra, a modo de que podamos en todo momento recibir tu consejo. Padre, suplicamos que tu Espíritu Santo habilite las voluntades para que podamos ponerla por obra. Todo el crédito y toda la honra y toda la alabanza la llevamos a Cristo Jesús, al Calvario y a ese Cristo resucitado. Gracias te damos por tu palabra preciosa. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Es curioso porque había estado trabajando en otros mensajes donde consideraba que para esta época ya íbamos a estar predicando en una explosión de milagros en los mensajes. Y claro, también con la expectativa de que están ocurriendo y que el Señor los va a obrar. Pero esta semana el Señor guió mi corazón a esta palabra. Y vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y en este día, en los minutos que ustedes me dispensen, intento compartir con la iglesia lo que entiendo y discierno por el Espíritu de Dios que necesita el pueblo el día de hoy. El milagro más glorioso. Y dice así. Este es el Espíritu Santo hablando a través del profeta Samuel en sus registros y está dando un recuento histórico, aunque en este momento en que ocurrió no era historia hacia el pasado, sino historia presente, era lo que estaba ocurriendo. Y dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Así dice su Biblia? Ese hijo tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, el papá y el abuelo. Y su nodriza, o su criada, o su nani, tomó al niño de 5 años y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vamos a ir al capítulo 9 del mismo libro y vamos a leer los 13 versículos de este capítulo tan corto que contiene una narrativa, ¿por qué no decirlo?, que manifiesta al Dios de gracia en su amor para con una raza caída y esclava de pecado. ¿Listos?
Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo, que quiere decir yo soy. Versículo 3. El rey le dijo, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Era otra región alejada de Jerusalén. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Quiere decir que el rey David puso a disposición por mandato real un promedio de 36 personas para que sirvieran y procuraran los bienes, los intereses de Mefiboset. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa no como un recogido, no como un huérfano, no como un arrimado, como algunos en nuestra naturaleza humana a veces recogen los hijos de otros, sino como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño. Quiere decir que habían pasado años, ¿verdad? Desde la edad de los 5 años, ahora él ya era un mayor, un adulto que también era papá. Y tenía un infante, un bebé. Tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. ¿Por qué se quedó ahí? Porque le tocó mudarse. Porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. El año preciso en que esto ocurrió lo desconozco, pero sé en qué época y bajo qué circunstancias sucedió esta historia que acabamos de leer.
Era la época en que el primer rey de Israel, el que había sido ungido como el primer monarca sobre Israel, con quien se iniciaba la línea monárquica en Israel, llamado Saúl, era la época en que él estaba a punto de terminar su reinado. No porque declinara, sino porque se había ido a la guerra y estaba a punto de morir en la guerra. Él, Saúl y sus hijos, junto con el resto del ejército, de acuerdo a la narrativa del primer libro de Samuel, capítulo 31, que es con el que termina ese libro, él, Saúl, sus hijos y el resto del ejército, de acuerdo a esos pasajes, pelearon contra los filisteos y los filisteos los vencieron. Fueron derrotados el ejército de Israel. Los filisteos prevalecieron al punto que el pueblo de Israel, su ejército, comenzando por el general de los ejércitos, que era el rey Saúl, y sus príncipes, Jonatán y sus otros dos hermanos, hijos de Saúl, todos fueron derrotados. Esa es la época, esas son las circunstancias que rodean estas narrativas. Mientras que ellos huían, de acuerdo a la narrativa, estoy segura que usted lo ha leído alguna vez o ha escuchado mensajes de allí, o si no, le recomiendo que lo lea. Mientras que ellos huían, los filisteos alcanzaron y mataron a los 3 hijos del rey. Entre ellos mataron a Jonatán, el íntimo amigo de David. Y luego también muere el rey Saúl. Posiblemente la historia de David y de Jonatán, la intensidad y la pureza de su amistad, la limpieza de su amor, en mi opinión, no tiene par. En mi opinión, es muy mi opinión, usted no tiene que creer como yo, ¿verdad? En ese aspecto, doctrinalmente sí, le hace bien a su alma creer doctrinalmente lo mismo que su pastora. Pero en mi opinión, no hay otra historia bíblica que refleje la intensidad del amor de estos amigos, la pureza de estos amigos, la entrega, la abnegación, la lealtad de estos amigos llamados David y Jonatán. A David le llega la noticia de la muerte del rey Saúl, de quien David siempre se refirió diciendo que era el ungido de Jehová. Es curioso, porque apenas comenzaba Saúl su reinado y fue ungido, al poco tiempo Saúl desobedeció y Dios lo desechó de su reinado. Para continuar la monarquía, Dios cortaba el linaje de Saúl, pero no fue un acto inmediato de juicio. Amén. Están siguiéndome, ¿verdad? Poco tiempo después, Dios envía al profeta Samuel para que unja al nuevo rey sobre Israel, y era un muchachito de quien nadie se acordaba, ni su papá siquiera, ni sus hermanos siquiera se acordaban de él, llamado David. Y desde entonces, puesto que el favor de Dios estaba con David y no con Saúl, David se constituyó el blanco enemigo del rey Saúl. Constantemente. Saúl vivió un poco más de 40 años después de esa época. Imagínese, había sido ungido otro para tomar su lugar, que no era de su familia. Todavía el reinado duró varias décadas, pero Saúl hizo de su agenda el propósito de matar a David. Vez tras vez lo intentó. La única razón por la que él lo quería matar es porque David había sido ungido, el nuevo rey sobre Israel, y había hallado favor de Jehová. Esa era la única causa. No tenía ninguna otra causa. Usted estudia la vida de David y usted se da cuenta que David fue fiel, fue leal, fue respetuoso,
pudiendo sublevarse contra la autoridad que era injusta, que era malévola. No lo hizo. En más de una ocasión tuvo la oportunidad de quitarle la cabeza y matar a Saúl, aprovechándose de las circunstancias, pero nunca lo hizo, porque David tenía muy claro este concepto: Saúl es el ungido de Jehová. Sé que hablamos de la grandeza de David en muchas ocasiones, y sé que mientras esté la iglesia sobre la tierra, algún predicador siempre hablará de los gigantes que mató David. Pero considero que el mayor gigante que él conquistó fue proponerse honrar al ungido de Jehová y no tocarlo, dejárselo a Dios. Ese es un gigante poderoso que no está fuera, sino que está dentro de nosotros. A David le llega la noticia de la muerte de Saúl, de quien él siempre se refirió como el ungido de Jehová, quien, a pesar de que injustamente buscaba matarlo, David lo amó, lo respetó y lo honró. ¿Qué carácter, cierto? ¿Qué carácter? Algunos creen que lo que hizo grande a David fue su espada, fueron sus estrategias, fue su arpa. Yo creo que en gran parte lo que lo hizo grande fue su decoro para manejar las ofensas. Y junto con la muerte de Saúl, le llega la noticia a David de la muerte de su gran e íntimo amigo Jonatán, el hijo del rey. Ellos, cuando usted estudia los pasajes, creo que no se necesita para nada ser romántico ni sentimental para entrar en esa historia, en esos relatos, en esa narrativa y beber del espíritu de un amor indiscutiblemente puro y muy posible difícil de encontrar en estos tiempos. Es una narrativa impresionante. Ellos eran amigos que compartían, velaban el uno por el otro. Ninguno de los dos era perfecto, pero se amaban más allá de sus imperfecciones. Fueron leales el uno al otro y llegaron al punto de pactar. Pactaron de esta manera: si un día a mí me pasa algo, tú vas a velar por mi descendencia. Y si a ti te pasa algo, yo te amo tanto que yo voy a buscar el bien de tu descendencia. Oiga, qué bonito eso, ¿verdad? Me parece que destella el amor de nuestro Dios en los cielos. Cuando a David le llega esa noticia, hay un término poético en literatura que se llama endecha. A ver, diga conmigo, endecha. Es. Ahora yo les enseño a ustedes este otro lenguaje. Ya sé que lo sabían, pero endecha o endechar es declarar un lamento, escribir una nota muy triste, de mucho dolor por la pérdida de un ser amado que consideramos nunca puede ser repuesta. ¿Están conmigo? Entonces, cuando a David le llega la noticia de la muerte de Jonatán, David endecha, declara, escribe una endecha, un lamento para Saúl y para Jonatán, con un lamento tan grande que quedó registrado en el libro del justo de las crónicas de Israel, y fue mandato real que toda la nación tenía que saber ese lamento. Eso es para mostrarle a usted el efecto que causó en el corazón y en el ser interior de David la pérdida de su amigo. Es interesante, ¿verdad? En esta endecha, este grito poético de lamento por la pérdida de ese ser amado, David expresa en síntesis que el amor y la amistad que entre él y Jonatán hubo no tenía comparación, que el vacío que dejaba Jonatán, su amigo, con su partida no podía llenarse ni siquiera con el amor de las mujeres. Eso es fuerte.
Algunos han querido tergiversar esa enseñanza para promover una agenda contraria a los principios bíblicos. No pueden estar más lejos de la verdad. La noticia de la muerte de Saúl y de sus hijos también llega a la casa de Saúl y alcanza a llegar a la casa donde estaban cuidando al hijo de Jonatán, que tenía apenas unos 5 años. Pequeño, ¿verdad? Pequeño. Cuando la noticia le llega, en el pasaje que nosotros leímos, dice que la criada, la nodriza, la nanny, la babysitter, como le decimos aquí, al escuchar la noticia se apresuró para huir, y en su huida apresurada dejó caer al niño, y desde entonces el niño quedó cojo, lisiado de ambos pies. Nunca más volvió a caminar. Lo más probable es que la nodriza huía con el niño porque era la costumbre que cuando otro rey tomaba el trono, alguien que no venía del linaje directo en la dinastía para suceder al trono, cuando ese nuevo rey tomaba el trono, mandaba a matar a toda la familia del rey anterior para de esa manera acabar con cualquier atentado de usurpación del trono y del poder. Entonces ella tenía razón para huir, ¿verdad? Porque aparentemente quedaba solamente este niño. El nombre de ese niño, de acuerdo a las escrituras, es Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. Y ese niño era Mefiboset, lisiado de ambos pies. Al morir su abuelo, sus tíos, su padre, y al tomar el trono el nuevo rey David, en las condiciones normales, Mefiboset debía temer por su vida. Se constituía inmediatamente en un candidato a muerte. Era reo de muerte, especialmente por la historia de su abuelo, que sin causa siempre persiguió y procuró matar al que estaba ahora en el trono, llamado David. No sabemos cuántos años vivió Mefiboset luego de este incidente familiar que nos narra el segundo libro de Samuel, capítulo 4, pero sí sabemos que llegó a una edad adulta, al punto en el que conoció a alguien, se casó con esa mujer, y de esa mujer tuvo un niño que estaba prácticamente en la edad de la infancia. Eso es básicamente lo que sabemos en el trasfondo, en el recuento, para llegar al pasaje donde vamos a llegar. También sabemos que todos esos años Mefiboset los pasó con temor, con miedo de ser hallado. El rey no sabía que había un sobreviviente de la realeza anterior. ¿Sí se da cuenta lo importante? Todos esos años Mefiboset los vivió escondido, los vivió confinado. Todo ese tiempo él vivió en secreto, sin libertad, atemorizado de un día ser hallado por el rey, y además de eso, lisiado, cojo. Su autoestima, de acuerdo al pasaje que leemos en segundo libro de Samuel, capítulo 9, su autoestima estaba tan golpeada, estaba tan lacerada, estaba tan por el piso, que él se expresa de sí mismo frente al rey diciendo: ¿quién soy yo para que me mires si soy un perro muerto? Oye, eso refleja la autoestima de este personaje, ¿verdad que sí? La narrativa del capítulo 9 se desenlaza cuando ya habían pasado muchos años. Había pasado ya, no podemos estimar con exactitud cuántos, pero lo suficientes para convertir a un niño en adulto y de adulto a padre, porque ese es más o menos el margen que nos da cronológico. Habían pasado varios años. David había consolidado su reinado, había consolidado su trono. David se constituyó el rey más temible. Hasta el día de hoy se considera David el más grande rey sobre Israel.
el símbolo nacional, el emblema nacional de Israel es conocido como la estrella de David. Eso es el más grande de los reyes de Israel. Tremendo, ¿verdad? Varios años habían pasado, muchos años habían pasado quizás, pero casi puedo imaginar en el capítulo 9 que David no se recuperaba de la nostalgia por la pérdida de su amigo. Yo extraño a Jonatán. A mí me hace falta mi amigo. ¿Usted está entendiendo eso? Yo quiero hacer algo. De alguna manera quiero hacer algo para sentirlo más cerca, porque a mí me hace falta mi amigo. Y posiblemente solo si tú has perdido a un ser muy amado y no lo logras recuperar, te puedes identificar con eso. Lo extraño. Nadie ha podido llenar este vacío que mi amigo dejó. Quiero hacer algo para sentirlo cerca. Y aquí entra el capítulo 9, donde él dice: habrá alguien que haya quedado de la casa de Saúl, a quien yo pueda hacer bondad. No cualquier bondad. Eso es lo que dice ahí. No cualquier favor, no cualquier misericordia, a quien yo pueda hacer bondad de Dios. Diferente, ¿eh? Habrá alguien de la casa de Saúl que haya quedado, a quien yo le pueda mostrar bondad, misericordia y gracia por amor de Jonatán, mi amigo. A mí me parece maravilloso eso. Yo creo que escucho a Dios hablándome en este pasaje. Le traen a Siba, que era el que había servido al rey Saúl. Y cuando traen a Siba, pues usted sabe que el rey, si quiere información, la consigue. Porque especialmente bajo un reinado, bajo un gobierno monárquico, el rey es la suprema autoridad. El rey tiene poder para matar o para dejar vivir. Y cuando el rey pregunta, hay que movilizar todos los informantes para saber si hay alguien que sobrevive. Posiblemente corrió la noticia y algunos pensaron: ¿y si hay alguien? Después de tantos años todavía el rey siente temor por su reino. Y se enteran que está este personaje llamado Siba, capítulo 9, ahí vamos a quedarnos. Y él viene y el rey le dice: ¿eres tú, Siba? Sí, rey, yo soy. ¿Usted se imagina lo que de pronto ese hombre sentía? No sabemos hasta ahora para qué lo mandó a llamar el rey. Él no sabía, nadie sabía, solo el rey sabía lo que su corazón sentía. Viene Siba y el rey le dice nuevamente: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba confiesa, posiblemente hasta temblando: sí, Mefiboset, pero es cojo, está lisiado de ambos pies. En otras palabras, muy posiblemente no es una amenaza para ti ni para tu reino. Y el rey ordena que traigan a Mefiboset. Eso es tan maravilloso. Cuando viene Mefiboset y lo traen, porque lo tenían que cargar, porque él no podía caminar, y lo traen al rey. El rey lo mira y la Biblia dice que Mefiboset entra e inmediatamente se tira a tierra, se postra, hace reverencia. Y David le dice: Mefiboset. Y él dice: yo soy. Versículos 6 y 7. Y lo primero que el rey distingue en este personaje es que es un personaje cautivo del temor, presa de miedos, presa de inseguridades. Tiene frente a él un cautivo de mucha oscuridad, de falta de libertad. Y el rey comienza a hablarle, y es aquí donde
vamos a ahondar un poquito más. Lo primero que el rey le dice es: Mefiboset, no tengas temor. Segundo, porque yo a la verdad haré contigo bondad, misericordia, no solo por ti, tampoco por tu abuelo, pero por amor a Jonatán tu padre, mi amigo. Así dice, ¿verdad? Eso es lo segundo que dice. Lo tercero que dice: yo como rey soy el único que tengo autoridad para restituirte. Nadie más. Tú puedes ir a muchos lugares, puedes ir a muchas fuentes, pero el único que tiene autoridad de hacerte restitución es el rey. Y el rey le dice: yo te voy a restituir todo. Y finalmente le dice en el versículo 7: a partir de hoy tú vas a comer a mi mesa como uno de mis hijos. Serás tratado bajo la realeza como uno de los príncipes. Qué maravilloso. ¿Qué es lo más cerca que tú has estado de sentarte en la mesa de un rey en la tierra? ¿No? ¿Qué es lo más cerca que tú has estado a alguna dinastía, alguna monarquía aquí en la tierra? De pronto los reyes del deporte, ¿no? ¿No? Nosotros tenemos mucha dificultad en comprender esto porque nosotros no venimos de una cultura monárquica como otras naciones. Pero cuando tú visitas las culturas monárquicas, tú te das cuenta de la perspectiva del poder y de la autoridad de la monarquía frente a todos los súbditos. Tú respiras eso, tú oyes de ellos. Es completamente diferente. Y mis amados, quiero llevar este mensaje que el Señor puso en el corazón en los minutos que me quedan para decirte que solo hay una manera de ser constituidos hijos de Dios, y eso es por adopción. No hay otra forma. Yo sé que alguno va a querer sacar algún texto bíblico y aguántese un ratito. La única manera que tú y yo podemos ser hechos hijos de Dios es por adopción, porque el Padre solo tiene uno directo, que es Jesús, el unigénito Hijo del Padre. Y es únicamente si somos adoptados en Él que nosotros podemos entrar a la familia del Padre y ser hijos. Y Dios quiere obrar el milagro más glorioso en tu vida. Dios quiere obrar el milagro más indecible en tu vida. Imposible que lo consigas en otro lugar. Imposible que lo compres aunque tengas mucho dinero. El milagro más glorioso en tu vida que puedes recibir, conforme el Espíritu puso en mi corazón esta semana para decirle al pueblo del Señor, es convencerte de su amor, hacerte una bondad divina, liberarte de todos tus temores, restituir tu dignidad, sanar tu autoestima propia y todo tu ser interior, y dignificarte como un hijo del Rey sentándote a su mesa. El Señor quiere hacer eso en los corazones. Hay lisiados, hay cojos, hay quienes están en parálisis por el pecado, ya sea el propio o el pecado de otros contra ellos. Y cuando yo digo del pecado de otros contra nosotros, me refiero que hay quienes todavía están lisiados y paralizados porque otros cometieron abusos contra ellos. Otros, al igual que la nodriza, en lugar de proveer la protección y el cuidado, cometieron alguna falta y dejaron lacerada la autoestima, dejaron lacerada la dignidad, dejaron lacerada el respeto propio, dejaron lacerado el valor propio en algunos de los corazones
que estoy segura me están escuchando. Hay quienes aún viven confinados, encerrados, en exilio, como vivió Mefiboset por mucho tiempo, bajo el temor por causa de lo que otros han hecho contra ustedes. Porque eso trae temor, eso trae miedos, eso trae complejos, eso genera incertidumbres e inseguridades. Pero en este día, en la sencillez de esta porción y de este mensaje, el Señor te está diciendo: el Rey te mandó a llamar. Aleluya. El Rey te invita a que pases a su casa, a su palacio, no para degollarte, no para correr la guillotina por tu cuello, no para terminar de desplomarte y acabarte. Date la oportunidad de ser traído a la presencia del Rey para que tu historia cambie después de este día, una vez y para siempre. El Rey te manda a llamar para hacerte un recipiente de gracia, para decirte: estoy desesperado por hacerte una bondad divina. El Rey te manda a llamar para decirte: quiero restituirte todo lo que era tuyo. Solo yo te lo puedo dar, y te voy a dar mucho más que lo que tenías. El Rey te manda a llamar para dignificarte. Otros te han maltratado, otros te han abusado. Posiblemente alguno que me escucha aquí o por la radio o en el internet ha sido una víctima de violación o de abuso en alguno de los aspectos. Pero en este día el Señor te dice con esta palabra: el Rey te manda a llamar porque te va a dignificar. El Rey te manda a llamar para sentarte a su mesa y para que comas como un hijo del Rey y dejes de comer como un mendigo arrimado lleno de temor que se espanta con cualquier desafío en la vida. Alabado sea el Señor. El Rey te manda a llamar, en síntesis, para adoptarte. Porque solo hay una manera de ser constituidos hijos de Dios, y es por adopción. Y la adopción se ejecuta únicamente por dos vías: por amor o por decreto. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos capítulo 8. ¿Listos? Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 17. Dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuche lo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: papito. Eso quiere decir papi, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo me propuse no extenderme mucho con el mensaje de hoy, por lo que el Señor puso en mi corazón. Y esta semana el Señor me dijo así. Usted sabe que yo soy muy cuidadosa con decir Él me dijo, pero puedo declarar que esto lo puso el Señor en mi corazón. Y oré mucho, y lloré mucho por ustedes.
Y el Señor me decía, me han pedido bienes. Estamos en la dimensión de los milagros, ¿cierto? Trabajo, salud, posesiones, documentos, dinero, familia, y todo eso está bien. Todo eso está bien. Todo lo que pedimos está bien. Pero yo quiero darles el milagro más glorioso en ellos, de donde se desprenderán todos los demás milagros. Y es que yo quiero sanarlos con mi amor. Yo quiero convencerlos de mi perdón, porque hay quienes se dicen hijos, pero se conducen como ilegítimos. Hay quienes se dicen perdonados, pero se conducen como condenados. Hay quienes se dicen libres, pero viven como esclavos. Y yo quiero sanarlos con mi amor. Y quiero invitarlos para que se dejen tratar como hijos del Rey. Y me parece escuchar en el firmamento la voz de un Dios lleno de amor y de gracia, que pregunta: ¿habrá alguien de la simiente de Adán que haya quedado a quien yo pueda hacer bondad por amor de Jesús? Vamos a cerrar nuestros ojos. Mientras escuchamos esta alabanza, yo quiero decirte que el altar está abierto. El que entendió la palabra la entendió. El que la recibe va a experimentar la apertura a los milagros que Dios tiene para entregarle este año. El que la resiste, tristemente, pasará por alto esta oportunidad maravillosa. Porque ¿de qué sirve que Dios nos dé bienes y posesiones si el corazón está enfermo? ¿De qué sirve que Dios nos dé dinero si no podemos comprar la paz con ello? ¿De qué sirve que Dios nos dé documentos si no podemos con ellos viajar a la libertad completa? ¿De qué sirve que Dios nos dé tantas cosas, hasta salud, si en realidad no la podemos disfrutar porque algo muy dentro de algunos corazones llora y gime y clama? Y Dios sigue preguntando: si hay alguien en vida abundante de la simiente de Adán, si hay algún humano que todavía está en esa condición, entienda hoy que yo le quiero mostrar bondad, que yo lo quiero envolver con misericordia divina. Yo quiero liberarlo de todos sus temores. Yo quiero convencerla con mi amor, con ese amor que sufrió David, muy similar, que dice: te estoy haciendo un lugar para que vivamos por la eternidad juntos. Quiero que llegues a ese lugar, pero a esta casa entras como hijo, no como ilegítimo. Y me parece escuchar esa voz de nuestro Dios que dice: antes de darte todos los demás milagros que quieres, que necesitas, que anhelas, y que sé que muchos de ellos son legítimos en la forma en que me los has pedido, antes de confiártelos, deja que haga el milagro más glorioso en tu vida: sanarte con mi amor. Y lo haré por amor a mi Hijo Jesús. Si alguien me quiere acompañar en el altar con esta adoración, decirle como a Mefiboset: recógeme. Llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl? Como a Mefiboset, y yo puedo ayudar. restáurame. Recordándome del pacto Como a Mefiboset, que hice con libérame mi de mis amigo temores. Jonatán.
quiero hacer misericordia. Mira el pecado que otros cometieron honrando contra su mí. amistad. Me han dejado herido, Y Siba le respondió: me han dejado marcada. existe uno, mi Señor. Tú preguntas si hay alguien de la casa de Saúl, si hay alguien de la simiente de Adán, a quien tú puedas mostrar bondad. Yo, Señor, yo como Mefiboset necesito ser recipiente de ese amor. Aleluya. Habla con tu Dios ahí donde estás. Háblame más de este hombre. Habla con el Por Señor. favor, ya dígame su nombre. Señor, Habla se con llama el Señor. Mefiboset, mas él no puede hablar. Habla con el Señor. Es inválido, Señor. No se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Aleluya. Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Habla con Dios. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte. Tiempo de vivir en libertad. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te Aleluya, digo. aleluya, El rey te aleluya, mandó a llamar. aleluya. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve el 100 por uno. Habla con tu Dios, habla con Dios. Esto es un asunto muy individual. Te mandó a llamar. Cada creyente hable con Dios.